Bueno, nuevo intento en nuestra pequeña práctica de sumar recursos pedagógicos para la preparación de filosofía contemporánea en KS, ¿sí? Hoy me gustaría hablar un poco del texto del concepto de ideología del autor hispano-mexicano, nacido en España pero instalado en México, donde hizo básicamente toda su carrera profesional, Luis Villoro, el padre de Juan Villoro, para quienes saben más de literatura. He aquí mi gata que se suma. Bueno, básicamente es un texto que me parece interesante como reconstrucción desde la filosofía del concepto marxista de ideología, ¿sí? Así como puede haber reconstrucciones o apropiaciones del concepto desde las ciencias sociales. Esta es una apropiación, si se quiere, ligada a problemas de teoría del conocimiento y por tanto es filosófica. Y amén de que es una reconstrucción que creo que tiene la ventaja de una gran claridad conceptual, ¿no? Es claramente un intento de decir, bueno, vamos a poner orden dentro del desbarajuste de problemas y nociones que suelen ser pensadas bajo el título común de ideología. Tiene también la ventaja adicional de que parece ser un texto que encaja muy bien en aquello que Foucault critica cuando habla de noción de ideología en el marco del marxismo académico, ¿sí? Otro de los temas que yo di en el curso y sobre el cual hice también un pequeño video es la primera conferencia de la verdad y las formas jurídicas, y ahí vemos que Foucault reprocha a cierto marxismo académico una noción de ideología según la cual solo sería necesario recurrir a factores económicos, sociales, políticos cuando se trata de explicar, y por eso se introduciría la noción, de qué manera es que el conocimiento llega a caer en el error, la creencia injustificada, la distorsión. Pero, siempre según Foucault, el marxismo académico no se habría detenido a explicar los condicionantes sociales, económicos, políticos, etc., de por qué tenemos creencias verdaderas o por qué circulan, para no ponerlo en vocabulario de creencias, discursos verdaderos, ¿no? ¿Por qué esta asimetría?, se pregunta Foucault. Bueno, en el texto de Villoro encontramos un exponente justamente de eso, más allá de que no creo que de conjunto la crítica de Foucault al denominado marxismo académico haga justicia al grueso de elaboraciones, lo que podríamos llamar algo así como una tradición marxista en filosofía. Sin embargo, me parece que tenemos en Villoro un exponente más o menos real, no un hombre de paja, ¿sí? No un personaje inventado al cual aplicarle estas críticas, ¿sí? A grandes rasgos, lo que tenemos en el texto de Villoro, como para señalar las coordenadas iniciales, es la propuesta de un concepto integral de ideología que involucre una dimensión sociológica del concepto y una dimensión nociológica del concepto, y que en consecuencia nos permita, de una manera articulada, introducir o tomar en consideración problemas de índole diferente. Por un lado, desde el punto de vista sociológico, el concepto de ideología va a hacer referencia a determinadas creencias que cumplen un rol de preservación de la dominación social, ¿sí? Estoy simplificando, pero a grandes rasgos lo importante es que el aspecto sociológico se va a fijar en la función social de la creencia ideológica. Y desde el punto de vista nociológico, la noción de ideología integral que propone Villoro va a utilizarse para describir ciertas creencias injustificadas, ¿sí? Entonces, el concepto integral de ideología, resumo, tiene que servirnos para designar un cierto fenómeno que involucre ambas dimensiones, ¿sí? Esto es importante porque Villoro señala, destaca, que la noción de ideología, o al menos el término ideología, porque podemos suponer que bajo ese término se usan en realidad muchas nociones diferentes, ha sido utilizado, por un lado, para describir un fenómeno puramente sociológico y por otro lado para describir un problema puramente nociológico, ¿sí? Es por eso que Villoro comienza su artículo delimitando en la tradición y inclusive en la obra de los propios Marx y Engels tanto un uso del concepto o un conjunto de usos del concepto como el otro, ¿sí? Ahora bien, lo que va a señalar Villoro es que estas dos formas unilaterales de reconstruir el concepto o de utilizar el concepto, ¿sí? Sea una puramente nociológica, sea una puramente sociológica, en rigor no nos sirven para designar algo
para lo cual necesitáramos específicamente un concepto distintivo que sea el de ideología, ¿no? Villoro va a decir, bueno, si se trata de referirse a creencias que cumplan un rol de dominación, etc., podemos simplemente utilizar parte del vocabulario existente en la sociología del conocimiento o en la sociología en general para hablar de esto, ¿sí? No hay nada muy distintivo que señalar aquí. Y si tratáramos de referirnos únicamente a creencias injustificadas, a errores, algo de este tenor, el escenario es todavía peor, ¿no? Tenemos justamente palabras como error. ¿Para qué tener una palabra como ideología? Entonces, Villoro va a tratar de justificar esta propuesta de un concepto integral, holístico, de ideología, justamente en términos de, bueno, es este concepto, y no cualquiera de las vertientes más unilaterales, el que realmente viene a llenar cierto vacío teórico, ¿sí? O sea, hay algo que podemos designar mediante un concepto integral de ideología que no sería necesario designar si tratáramos de utilizar solamente el aspecto nociológico, el aspecto sociológico del concepto, ¿sí? Ahora bien, para introducir este concepto integral, además de justificarlo en su, por así decirlo, necesidad teórica, Villoro va a decirnos que en tanto concepto teórico en cierto sentido nuevo que él está proponiendo, tiene que cumplir una función heurística y una función explicativa, ¿sí? Acá lo que hace es aplicar a este concepto particular las condiciones que él nos señala se puedan razonablemente exigir de cualquier nuevo concepto teórico que introduzcamos, ¿sí? Tiene que servir para cumplir una función heurística, o sea, para guiarnos hacia el descubrimiento de algo que previamente desconociéramos, y también tiene que cumplir una función explicativa, o sea, tiene que ayudarnos a dar cuenta de ciertos fenómenos, ¿sí? ¿Y cómo va a hacer esto? Bueno, de ahí la elegancia, la prolijidad del texto, el hecho de que todas las piezas se encastren entre sí. Va a decir, este concepto integral de ideología cumple una función heurística porque precisamente en la medida en que el concepto articula un aspecto nociológico y un aspecto sociológico, cuando descubrimos o cuando creemos haber descubierto que determinada creencia cumple determinado rol social de contribución a la dominación social, esto nos va a permitir heurísticamente conducir la investigación hacia indagar si esta no es, de hecho, también una creencia que se caracterice por ser injustificada, ¿sí? Entonces, la dimensión nociológica del problema aparece como término de un movimiento a partir de la dimensión sociológica del problema. Vos descubrís que determinada creencia cumple cierto rol en la sociedad, y eso no implica automáticamente que sepas que es una creencia injustificada, ¿sí? Pero sin embargo, es un buen indicio para preguntarte si no será realmente una creencia injustificada que solamente se sostiene en virtud de esta función social que ella cumple, ¿sí? En la dimensión contraria del movimiento, o sea, desde el aspecto nociológico al aspecto sociológico, Villoro va a considerar que se cumple la función explicativa del concepto de ideología, la función que, junto con la heurística, justifica por qué introducir este concepto integral de ideología. ¿Y esto a qué se debe? A que Villoro va a decir, bueno, así como saber que una creencia cumple cierta función en la dominación social nos permite al menos sospechar que ella puede ser una creencia injustificada y por lo tanto nos guía heurísticamente hacia la indagación de los fundamentos de estas creencias, como según él encontramos en el análisis que hace Marx sobre la economía política burguesa. También en la dirección contraria podemos hacer más o menos el siguiente movimiento. Parto de detectar que determinada creencia sostenida por seres humanos reales carece de justificación, no tiene buenos fundamentos, y luego me pregunto, bueno, si carece de justificación, si no tiene buenos fundamentos, ¿por qué sin embargo es sostenida? ¿Por qué es creída por las personas? Y esto es lo que me puede llevar, ¿sí? Y de ahí la función explicativa del concepto, a indagar si el motivo por el cual se sostiene esta creencia, pese a sus escasas credenciales epistémicas, pese a estar
epistémicamente floja de papeles no es justamente el hecho de que cumpla una función en la dominación social, ¿no? ¿Por qué se la cree? Bueno, por esto, ¿no? Es una creencia que en cierto sentido podemos suponer que ha sido fomentada en virtud de que cumple un rol, ¿sí?, para la preservación del statu quo, ¿sí? Entonces tenemos este concepto integral de ideología, tenemos las funciones que tiene que cumplir en tanto concepto teórico novedoso, ¿sí?, y tenemos de qué manera la descripción en concreto de estas funciones articula el aspecto sociológico y el aspecto nociológico. Ahora bien, ¿cuál es, desde una perspectiva, por ejemplo, como la de Foucault, pero naturalmente no solo desde la de Foucault, el obvio problema de esta propuesta? Fíjense que cuando Villoro trata de ejemplificar la función explicativa del concepto de ideología, trata de ejemplificar esta idea de, bueno, descubro que una creencia es injustificada y por lo tanto trato de indagar las condiciones sociales que pueden conducir al hecho de que esta creencia sea sostenida. Da un ejemplo que me parece es muy indicativo respecto de la clase de asimetría que irritarían a Foucault. Porque Villoro dice, bueno, supongamos que estamos analizando la creencia de Platón en la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces va a decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer con esa creencia es indagar los fundamentos, las razones en virtud de los cuales Platón creía que el alma era inmortal, ¿no? Analizo, por ejemplo, los argumentos del Fedón. Si los argumentos me parecen buenos, dice Villoro, no tengo nada más que preguntarme, ¿no? ¿Por qué Platón creía en la inmortalidad del alma? ¿Por qué estos argumentos le parecían buenos? A mí también me parecen buenos. Listo, se acaba la investigación. Si a mí me parecen malos, ahí voy a tener que preguntarme, bueno, ¿por qué Platón creía en la inmortalidad del alma pese a que los fundamentos para creer en la inmortalidad del alma son tan malos? Y ahí es que voy a comenzar una explicación de tipo causal, ahí es que me voy a remitir a causas sociales, históricas, económicas, políticas, para explicar por qué Platón creía lo que creía. Pero ¿cuál es el obvio problema de esto? El obvio problema de esto es que asumimos que lo que requiere ser justificado, por así decirlo, externamente, o sea, a partir de circunstancias que no son específicas de la práctica cognoscitiva del caso, es el error y no el conocimiento logrado. ¿Y por qué esto debería ser así? ¿No? O sea, Villoro se está manejando acá con una premisa que no justifica, que enuncia algo así como los seres humanos, prima facie, en principio, si no hay ningún obstáculo, tienden a tener creencias justificadas. Y es la creencia injustificada, la creencia en cierto sentido irracional, la que requiere explicación. Pero uno podría pensar que también el hecho de que tengamos creencias razonables requiere ser justificado. También podría preguntarme, al revés de Villoro, ¿por qué después de siglos de pensamiento mítico mágico, los griegos desarrollan una empresa tan racional, tan novedosamente racional como es la filosofía? O también podría preguntarme, ¿por qué después de siglos de influencia del pensamiento cristiano en el Renacimiento y la modernidad se desarrolla la ciencia moderna? ¿No? Entonces, en este sentido podríamos decir, también es la creencia razonable la que requiere ser explicada a partir de ciertas condiciones posiblemente sociales, tales como el contacto con otras culturas, el desarrollo del comercio, la industria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? O sea, el punto peculiar del artículo de Villoro es que supone que la articulación entre razones y causas, ¿no?, el momento en que se muestra como insuficiente la explicación de una creencia a partir de las razones de un sujeto y tengo que preguntarme también por las causas que fomentaron esa creencia, se plantea solamente cuando las razones nos parecen malas y no parecería ser necesario en el caso en que las razones nos parezcan buenas, ¿no? Entonces, de ahí, insisto, la clase de asimetría que creo que podemos encontrar en el texto de Villoro y que encaja muy bien en la incomodidad que siente Foucault frente a estos enfoques que, según él, solamente se ocupan de situar histórico-socialmente al sujeto del conocimiento cuando se aborda el tema de las ideologías tomadas como errores y no cuando se aborda el fenómeno, para decirlo brevemente como Foucault, de la creencia verdadera, ¿sí? En todo caso,
esta es la forma sintética de resumir la propuesta de Villoro. Espero que les resulte útil para después trabajar con el texto y para ponerlo en relación, si se quiere, con la reconstrucción alternativa del concepto de ideología que trabajamos y trabajaremos en el texto de Terry Eagleton.